a lo que el Señor nos ha traído el día de hoy. Muchas veces, en diferentes momentos, nos podemos sentir confrontados cuando, si nosotros podemos meditar en algún momento, bueno, yo soy cristiano, soy cristiana, y están pasando estas situaciones, o me pasa estos percances, ¿qué pasa? ¿Cuántos se han preguntado? ¿Cuántos nos preguntamos? Y muchas veces cuando nos suele ocurrir esta parte, nos confronta y podríamos llegar a caer en una religiosidad, cuando la palabra de Dios es tan clara, y Pablo la tenía tan claro cuando nos habla allí en Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Y les invito, por favor, que nos pongamos en pie y vamos a leer la palabra del Señor. Voy a leer la Reina Valera 1960. Dice Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Amén. Les pido un favor que nos pongamos en pie. Gracias. El apóstol Pablo, después de que había pasado una cantidad de sucesos, acontecimientos, él tenía en su corazón algo tan claro y dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo vivirá, mas el justo por fe vivirá. Amén y amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, esta mañana te damos honra, gloria, alabanza y poder. Te damos gracias por el privilegio que nos permite, Señor, predicar tu palabra. Te pedimos de una manera especial que sea hablando, Señor, a nuestras vidas. Sea hablando a cada hermano, cada hermana, a cada familia que nos sigue a través de esta página Real Sacerdocio. Por cada hermano que se encuentra acá presente, Padre. Te pedimos que sea revelada tu palabra, Señor, y sea quitando todo velo, todo aquello que impide, Señor, que esa verdad soberana sea ministrando nuestras vidas y nuestro corazón para honra y gloria de tu nombre. Te pedimos de una manera especial que sea tomando el control de los aires, sea quitando, Señor, todo argumento, todo plan del enemigo en el nombre de Cristo Jesús, y que podamos ser edificados y llevados, Señor, a tu verdad en el nombre de Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Les pido un favor, nos pongamos cómodos. Cuando el apóstol Pablo escribe esta gran verdad, había pasado diferentes situaciones. Pablo ya lo habían metido en la cárcel, había estado en la cárcel en Filipos. Le habían obligado a escapar porque estaba su vida en peligro allí en Tesalónica. Y fuera de ello le habían tenido que sacar como contrabando de Berea, porque lo estaban persiguiendo. ¿Para qué? Para matarle. Pero también él había presentado el evangelio en Atenas, allí a los griegos, y fuera de eso lo tuvieron por burla, lo menospreciaron. Pero es allí donde el apóstol Pablo proclama que está orgulloso. ¿De qué?
del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Cuando oraba al Señor y preguntaba, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la palabra de Dios nos dice algo tan claro, tan relevante, y muchas veces se vive cosas que no es conforme a la palabra de Dios? Entonces, ¿qué pasó en este hermano, en esta hermana, o en esta familia, o en esta persona que conoce de Dios, que un día le permitió al Señor, reconoció al Señor como su único y suficiente Salvador, pero no solamente se quedó allí como Salvador, sino que el Evangelio obra de una manera tan poderosa en la vida de la persona? De ahí que cuando nosotros preguntamos y nos preguntamos esa parte, muchas veces tenemos solamente la concepción de la salvación únicamente, pero es que el Evangelio tiene poder para cambiar, para transformar. Amén. El Evangelio tiene un poder tan grande en cada uno de nosotros y cada una de las personas que realmente han creído y creen. Y vamos al texto nuevamente. Versículo 16, me permite, por favor. Dice la palabra del Señor: porque el Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Versículo 16, por favor, gracias. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Imagínense que, gracias, porque Pablo, después de que lo habían perseguido, después que lo habían vituperado, después de que le habían hecho cantidad de cosas, él no se avergonzaba ¿de qué? Del Evangelio. ¿Por qué? Dice la palabra del Señor tan claramente, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación de todo el que, ¿qué? Del todo el que, ¿qué? Cree. Muchas veces cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús, nos cuesta a veces creer. ¿Creer en qué? En su palabra profética por excelencia. Es que muchas veces pasamos por alto lo que está escrito en ella. Cuando nosotros pasamos por alto las promesas de Dios, muchas veces resaltamos solamente las promesas, pero no miramos el contexto. ¿Por qué? Porque es que el contexto me lleva a que yo debo de tener cierta actitud y cierto comportamiento hacia las cosas de Dios. Cuando muchas veces no se tiene, desafortunadamente, podemos tener en la parte de la medicina, ejemplo, podemos tener el medicamento, el antídoto para una enfermedad o una dolencia y no la usamos o no la sabemos usar y podemos tener guardada ahí en casa o en el cultivo si es una planta, pero si no la sabemos usar, desafortunadamente nos va a pasar que seguimos creyendo simplemente de oídas, pero realmente creer que el poder de Dios se manifiesta de una manera tan especial. Entonces, ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque desafortunadamente nuestra humanidad está siempre mirando y creyendo es en lo tangible, en lo que yo veo, en lo que yo siento humanamente. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, hay algo tan especial, porque es la medicina, como he titulado este hermoso mensaje, la medicina de la salvación. ¿Cómo?
la medicina de la salvación. Amén. Tenemos su concepción de la salvación. Claro, nosotros pensamos, creemos en la salvación. Amén. En la teología, la esoterología, que habla de la salvación. Pero vemos también que todos necesitamos de la salvación. Cuando el apóstol Pablo habla y escribe este hermoso texto, cuando se refiere a lo que él estaba viviendo, lo que era el poder del evangelio para él y para lo que debe de ser para nosotros como iglesia, es algo tan poderoso, porque muchas veces hay una verdad absoluta, soberana, que es su palabra, pero hay una verdad también que en cada persona, en cada mente, es una verdad relativa. Yo soy cristiano, sí, pero ¿cómo está viviendo? Es el propósito de Dios. Y muchas veces nos justificamos. No, pues es que, no, pero ¿qué dice la palabra de Dios? No, pues es que, no, yo sé, o está cometiendo una falta, un pecado, y antes se justifica, se puede justificar. Dice, no, porque mira, nos creemos sabios. Ten en cuenta que aún dice Pablo, mire, la letra mata, el conocimiento mata. ¿Por qué? Porque cuando tenemos el conocimiento y no lo llevamos a la parte de la fe en Cristo Jesús, vivir como Dios nos manda, eso nos va a ser contraproducente. De que desafortunadamente, déjeme decirle lo siguiente: la filosofía siempre le ha hecho daño a lo que es el evangelio. Desde años 400, 500 años antes, los filósofos simplemente estaban pensando, era en la parte cómo había sido, y meditaban cómo era que Dios, cómo era que el universo había sido formado, ¿cierto? Igualmente en nuestro tiempo, muchos nos lleva a filosofar en esa parte, pero ¿cómo es posible que Dios, ejemplo, me vaya a sanar? ¿Cómo es posible que Dios me vaya a levantar? ¿Cómo es posible que Dios me vaya a proveer? ¿Cómo es posible que Dios va a hacer esto? Cuando realmente el texto nos lleva a lo siguiente. Dice el versículo 17, en la parte B, dice, para la salvación de todos a los que creen, del judío primeramente y también al griego. Es decir, que no hay acepción de personas. Ahora nos dice el versículo 17, gracias, gloria a Dios. Porque en el evangelio, ¿cómo? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela, ¿por qué? Por fe. Hermanos, hermanas, nosotros podemos tener el conocimiento de su palabra, pero si nosotros no estamos viviendo conforme a la palabra de Dios, ¿de qué nos sirve, mis amados hermanos? ¿Cuántos hombres y mujeres, hermanos, hermanas, podemos tener el evangelio y saberlo? Y dice, hay que perdonar, hay que estar, dice que no nos presentemos ante Dios, debemos de presentarnos con, ¿cierto? Sin iras ni contiendas. Y nos llegamos y como si nada a la iglesia, como si nada, ante Dios como si nada. No, espere, hay que venir, hay que estar ante la presencia de Dios, pero hay que pedir perdón y perdonar. Amén. Es un ejemplo, hay que perdonar. Y nos llevamos discúlpeme, y con un conocimiento de la palabra de Dios, y muchas veces recitamos, y tal vez hasta podemos llegar a predicar, y hasta podemos llegar a evangelizar. Pero ¿qué pasa en nuestra mente, en nuestro corazón?
Pasa lo mismo que pasaba con la iglesia de Roma. Capítulo 2, por favor, versículo 17. Amén. He aquí que tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. He aquí que tú tienes el sobrenombre de cristiano y se apoya en la palabra de Dios. Amén. Y se gloría en Dios, dice gloria a Dios porque Dios es bueno, Dios es maravilloso. Y conoces su voluntad, instruido por la ley y aprueba lo mejor. Decimos, no, esa persona está viviendo conforme a la palabra de Dios y está bien, ¿cierto? Ahora nos dice, y confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Es decir, ¿va a dónde? A la palabra, ¿cierto? Y dice, tú pues que enseñas a otro, que, oiga, como hijos e hijas de Dios nos confronta y nos dice, ¿cómo así? Nosotros que enseñamos a otros, exhortamos a otros, dice, y no te enseñas a ti mismo. Oiga, fuerte esa palabra. ¿Por qué? Porque está velado esa verdad. ¿En dónde? En la mente y el corazón. Está velada. Pero nos sigue diciendo el texto, gloria al Señor. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se has de hurtar, ¿y qué? ¿Y hurtas? Tú que dices que no ha de adulterar y adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el hombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa ¿de quién? De vosotros. Duro. Dios nos exhorta y exhorta a la iglesia y el apóstol Pablo exhortaba a la iglesia de Roma. ¿Por qué? Porque no estaban viviendo conforme a la palabra de Dios. Si nosotros que conocemos del Evangelio, tenemos que tener en claro que el Evangelio es poder de Dios. Amén. ¿Para qué? Primeramente para salvación. Amén. La salvación de la enfermedad física también. Dice, no, pero espera un momentico, hermano y hermana. ¿Qué es lo que pasa? En Mateo capítulo 9, versículo 21, Mateo 9, 21 nos dice, aleluya, Dios es bueno. Amén. Nos dice, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré que salva. ¿Dónde está el problema? Mis amados hermanos y hermanas. Hermano, hermana, ¿dónde está? Dime. Discúlpeme, hermano. La fe. La fe. Pero ¿dónde va el problema? Es acá en nuestra manera de pensar, hermanos. Si nosotros decimos, bueno, ¿cuál es la salvación? ¿Cuál es la solución? Cristo es la solución. Cristo es la salvación. Hermano, Dios te va a bendecir con su vivienda. Dice, amén, gloria a Dios, porque es lo que quiero. Pero Dios le dice, primeramente Dios va a sanar su corazón, su vida. Después va a sanar su salud. Porque Dios quiere que seamos integrales, sanos integralmente. Pero el problema, ¿dónde está? En mi manera de pensar. Romanos capítulo 1,
y capítulo 12, versículo 1 y 2, por favor. La Biblia de las Américas nos dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto. ¿Qué? Miren, mis amados hermanos, desafortunadamente se ha llegado, o afortunadamente se llegó al evangelio, pero no se ha cambiado. Puede llevar 20, 30, 40, 50 años. Pero ¿sabe dónde está el problema? En nuestra manera de pensar. No hubo una conversión integral. Nuestra mente sigue todavía en el pasado. Nuestro pensamiento sigue todavía en lo que me hicieron. En mi pensamiento todavía sigue en lo de atrás. No, es que allí cuando nosotros, dice la palabra del Señor, y lo he dicho en diferentes momentos, en diferentes contextos, de modo que si alguno está en Cristo, dice Pablo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas, ahora he aquí todas hechas, ¿cómo? ¿Nuevas en quién? En Cristo Jesús, viviendo en Cristo Jesús. Cuando Pablo lo escribe y lo expresa, vuelvo y tomo el texto, por favor, tomo el texto de referencia, porque dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por fe vivirá. Entonces, el problema, ¿dónde está, mis amados hermanos? Ahora el versículo 2, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y no os adoptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación ¿de qué? ¿De qué? De nuestra mente, mi amado hermano y hermana. Si Dios te dice en su palabra, tenemos es que ir a la palabra, las promesas de Dios, porque es del evangelio, es poder. ¿De quién? De Dios. ¿Sí estoy dando a entender? El evangelio es poder de Dios. Y cuando muchas veces podemos tener el evangelio, la palabra de Dios, orar, hacer devocionales, y no creemos, nuestra mente está velada. Esa verdad no está siendo revelada. Y el enemigo es muy sutil y astuto y sabe en dónde puede estar atacando. ¿Por qué? Porque desafortunadamente no entendemos que el Señor es el que está más interesado en bendecirnos. Amén. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 9, 21, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré ¿qué? Salva. En Lucas capítulo 8, voy a citar diferentes textos. Lucas capítulo 8, versículo 36. Nos dice: y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Oiga, ¿qué había en este hombre? Demonios. Pero Dios también libera, restaura. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo vino a restaurar. Amén. A rescatar el ser humano, tanto cuerpo y alma. Dice: no, hermano, hermana, no, pues yo ahí estoy enfermo o enferma, discúlpeme, con todo el amor, no quiero ofender a ninguno. Y nos volvemos o empezamos a depender más de las cosas seculares que no de Dios. No podemos cometer errores. Tercera de Juan capítulo 1.
Tercera Juan, versículo 1, nos dice lo siguiente. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra de nuestro Padre bueno. El anciano, al amado Gayo, a quien yo amo en verdad. ¿Quién lo dice? Aquí habla de Juan, la tercera carta de Juan. Dice la palabra del Señor, versículo 2. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas ¿qué? Buena salud. Esta es una carta de Juan a un amigo Gayo. ¿Quién lo dice? Mi hermano y hermana. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Dios, no soy yo. No estoy buscando textos como acomodados como para tratar. No, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? A pesar que este varón estaba enfermo, pero había algo más, y era el poder del evangelio que estaba obrando en Gayo, porque el versículo 3 dice lo siguiente: gloria a Dios, pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad. Esto es de cómo andas, ¿en qué? En verdad. Es decir, que hay cristianos que andan como en la mentira. No, hermano, hermana, amigos, amigas, Dios es verdad, y cuando nosotros andamos en la palabra de verdad, nuestra vida cambia. Nuestra vida cambia. Nuestra manera de pensar cambia. Nuestra manera de hablar cambia. Todo cambia. ¿Por qué? Porque nosotros ya no dependemos de lo que yo pienso, sino de lo que dice la palabra de Dios. Pero nos dice el versículo 4, gloria a Dios, no tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan ¿en qué? En verdad. Juan era tal vez el que discipuló a Gayo. ¿Y cómo andaba este hombre? Bien en la palabra de Dios. ¿Cómo estamos nosotros andando? Si el evangelio es poder de Dios. Disculpe, me meto la mano en el bolsillo porque eso le da a uno que pensar. Oiga, no, espera, hermano, hermana. Tenemos que revisarnos cómo estamos andando. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra creencia, nuestra relación con Dios? Porque este gallo tenía, a pesar que estaba enfermo, sabía que estaba buscando de Dios. Muchas veces suele ocurrir lo contrario de nosotros. Nos enfermamos, no vamos. Pero yo amo a Dios, sí, pero es que Dios necesita, discúlpeme, nosotros necesitamos de Dios, y Dios lo que quiere ver es de nosotros nuestra actitud. Amén. ¿Estamos? No, es que ejemplo, bueno, Dios le dio una promesa de una vivienda, ejemplo, algo secular. Dice, bueno, pero es que hay que esforzarnos para arreglarla. No, Dios, mejor no hagamos nada porque hay que arreglar. No, ¿cierto? Eso nos motiva. Cuanto más las cosas de Dios, cuanto más cuando Dios me llama a que debemos de cambiar por el bien de nosotros. Amén. Dios es bueno. Vamos nuevamente allí a Lucas capítulo 8, versículo 36. Dice la palabra de Dios: y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Pero no solamente vemos en este hermoso momento que el Señor Jesucristo vino a traer salvación, amén, tanto en nuestro cuerpo y en nuestra alma, ¿cierto? Cuerpo y alma. También nuestro amado Señor Jesucristo vino a traernos salvación del peligro.
En Mateo capítulo 8, versículo 25 y 26, nos dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Había una tormenta. ¿Ellos dónde estaban? En la barca, ¿cierto? Y esa barca se mecía de un lugar a otro y el viento se levantó de tal manera y fuera de ello vino una tormenta. Y la barca estaba que se hundía, ¿cierto? Y el Señor Jesús estaba allí durmiendo, descansando. Y cuando nosotros vemos este hermoso pasaje, y dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, ¿qué es lo que dice? Sálvanos, porque ¿qué? Porque perecemos. Pero en el versículo 26 le dice, y él les dijo, hermano, hermana, ¿qué fue lo que le dijo? Y él les dijo, ¿por qué estáis amedrantados? O ¿cómo le dice la Reina Valera? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis, hombres y mujeres de poca ¿qué? Fe. ¿Qué estás faltando? Mi hermano Jaime dijo algo muy asertivo hace un momento. Fe. Fe. No, pero es que yo estoy, hermano, hermana, déjenme decirle con todo el amor de Dios. No sé, y que el Espíritu Santo de Dios sea revelando esta gran verdad, lo que dice la palabra del Señor, lo que Dios nos habla el día de hoy para cada uno de nosotros. Porque cuando el Señor nos habla de hombres de poca fe o mujeres de poca fe, es cuando viene el temor. Nosotros tenemos que saber en quién hemos confiado, en quién estamos. Amén. Yo me pongo a analizar lo siguiente. Muchas veces Dios nos permite pasar por situaciones, pero es allí donde la fe nos vamos a mantener. Dice, bueno, ¿en dónde? Nos mantenemos la fe en el medicamento. Imagínense cuando se agota el medicamento. ¿Qué hacemos? ¿A dónde nos dirigimos? Y si está en crisis, ¿qué hacemos? Es más, cuando viene muchas veces el ataque al enemigo, no somos entendidos, seguimos siendo velados. En ese momento, ¿qué es lo que tenemos que ir? Vaya a Dios, vayamos a Dios, postremos, oremos. Es necesario que nosotros oremos. ¿Por qué? Porque la oración tiene poder. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas y que tú no conoces. Y vemos desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cuando nuestro Señor Jesucristo le decía, mire, es necesario que entréis en oración. ¿Para qué? Para que no entres en tentación. Pero aún así dice la palabra del Señor, y el Señor Jesucristo le habló a los apóstoles, dice, que invitó a que oraran en ese momento allí en el monte de Getsemaní. Cuando ya llegaba el momento de que lo iban a capturar, dice, no pudieron velar ni siquiera una hora. ¿Por qué? Porque desafortunadamente esa verdad está velada en nuestra mente, muchas veces en nuestro corazón. Y es allí donde nosotros tenemos que entender que Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, es el más interesado que nosotros realmente tengamos fe, confianza, seguridad en Dios. Eso me hace acordar en un momento, allí en una convención en Barranquilla, estaba una pastora con la mamá, y la mamá cristiana de años, y entramos allí al auditorio, y le dijo, mamá, no se haga al lado de los ventiladores, porque su asma la tiene acabada.
Digo, ¿cómo así? Incluso ya se apropian de la enfermedad. Se apropian. Dices, espera un momento, si eso no es de Dios. No, es que mi asma. ¿Cuál? ¿Qué asma? No, hermano. No, hermano. Mire, mis amados, no sé cómo hacerme entender. Lo único nuestro es el Señor Jesucristo. Ninguna enfermedad ni dolencia es nuestra. El Señor Jesucristo vino a deshacer y quitar toda mentira, toda enfermedad. Y dice su palabra allí en Isaías 53 que Él se llevó nuestras enfermedades, dolencias. Entonces, ¿dónde quedamos? ¿Simplemente un conocimiento? No, mis amados hermanos, es allí donde nosotros tenemos que entender que el Evangelio es poder de Dios. ¿Para quién? Para el que cree. Amén. Por eso, nuestro amado Señor Jesucristo nos sigue diciendo allí en el Mateo capítulo 30, 14:30. Nos dice, pero al ver el fuerte viento tuvieron miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué pasó? Pedro, un hombre que tenía y estaba con el Señor Jesucristo. Un hombre que decía, no, yo te amo, yo te sigo, y era un hombre osado. Y el Señor Jesucristo estaba allí caminando sobre el mar, y Pedro le dijo, Señor, permita que yo vaya hacia ti. Y le dijo el Señor Jesucristo, ven. Y él empezó a caminar sobre el mar. Y empezaron las dificultades, ¿cierto? El viento llegó temor a su mente. Y dice la palabra del Señor, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo, ¿cómo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué es lo que afecta a nosotros muchas veces? La duda, falta de fe. La falta de fe trae duda, trae incredulidad, trae fuera de ello temor. Y es algo que nosotros tenemos que vencer. Amén. Porque el temor va a venir en todo momento. Si mi hermano o mi hermana va a tomar una decisión, un viaje, créanme que va a venir temor. Pero nosotros tenemos que tener fe. Cuando tomamos una determinación, si nosotros vamos para el terminal, no le dice, discúlpeme, señor conductor, ¿cuándo le hicieron mantenimiento al vehículo? ¿Si está bien de frenos? ¿Ya le suministraron el suficiente combustible? No, uno se sube, ¿qué? ¿Cómo se sube? ¿Confiado? Con fe. Y esa es la fe que nosotros tenemos, que Dios quiere que nosotros tengamos, y mucho más, porque dice el Señor que si nosotros tuviéramos fe como un grano de mostaza, algo tan insignificante, porque Dios nos ha dado a cada uno una medida de fe. Y si nosotros no tenemos fe, convicción, seguridad, entonces ¿de qué nos sirve? ¿Dónde queda el Evangelio si es poder de Dios? ¿Para quién? Para los que creen. Amén. Démosle un fuerte aplauso a Dios. Porque es que la salvación de nuestro amado Señor Jesucristo nos pone a salvo en diferentes situaciones. Amén. Amén. Dios, tengamos en cuenta lo siguiente, mis hermanos. Dios es un Padre justo, santo, y nosotros somos pecadores y culpables, pero aún así está la gracia y la misericordia de Dios.
Amén. Pero esto no nos da pie a que sigamos en lo mismo. Tenemos que hacer un cambio en nuestra vida. Amén. De ahí que nuestro amado Señor, Él nos justifica. Pero así como Él nos justifica, también Dios nos exige. Amén. ¿Qué nos exige? Andar como Él quiere que nosotros andemos. En luz, en verdad y en santidad. Amén. ¿Cuántos de nosotros o cuántos de mis hermanos todavía se dan palabras oeces? ¿Cuántos todavía tienen pensamientos o cuántas que no agradan a Dios? ¿Cuántos o cuántas no perdonan? ¿Cuántos o cuántas hermanos o hermanas que conocen del Evangelio y le dicen algo y de una vez viven ahora o vivimos en vez de vivir conforme a la palabra de Dios, porque es poder de Dios? Me dice, y vuelvo y leo el texto, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela, ¿por qué? Por fe y para fe. No es simplemente el tener un conocimiento. No es simplemente, dice, no, hay que ir a la iglesia y tenemos que congregarnos porque es lo que Dios nos manda. Pero no solamente es venir, porque cuántas personas se congregan y su manera de vivir no deja mucho que pensar. ¿Por qué? Porque esta palabra no ha sido revelada, y de ahí que el Señor es tan claro. ¿Qué es la fe? Amén. Es por fe, no por obras. No, porque muchas veces dicen, no, yo soy tan bueno que yo doy, me pongo como ejemplo, soy tan grandioso, te ayudo, pero mi manera de pensar, mi manera de vivir es completamente diferente al Evangelio. Pero dice, no, pero yo ayudo. ¿De qué nos sirve ello? Dice, es por fe y ¿qué? Y para fe. En Hechos capítulo 2, 40, nos dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos blinda de ser diferentes. Amén. Somos diferentes. Nos blinda para vivir y andar diferente a las personas que no conocen el Evangelio. Pero tristemente muchos que no conocen del Evangelio viven mejor y tienen más testimonio, desafortunadamente, que algunos de los cristianos. Eso deja que pensar. Ejemplo, si llegamos, yo lo digo porque una vez a mí me pasó y fue momentos duros, tristes, fuertes. ¿Cómo actuamos el momento de una dolencia, de una enfermedad? ¿Cómo actuamos? ¿En qué ponemos la confianza? Es en Dios. Tenemos que poner la confianza en Dios. La seguridad está puesta en Dios. Aunque venga el temor, debemos de ponerla puesta ¿en quién? En Dios. A mí me decían, los que no conocen en mi testimonio, usted no vuelve a caminar. Pero yo lo que les decía, yo acepto la voluntad de Dios, pero lo que sí sé y lo que ha venido a mi corazón es que yo voy a caminar. Y me decían, el psicólogo, el psiquiatra me decía, hombre,
Aquí hay personas con lesiones menos delicadas que la suya, que usted, y está ahí postrado años. Lo bueno es su fe, pero sea realista. Yo acepto la voluntad de Dios. Esa es la parte que muchas veces nosotros, Señor, pues oramos, pero bueno, es que yo quiero esto. No, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero cuando no entendemos esa verdad, que el Evangelio es poder de Dios para cambiar nuestra vida, para salvación, para darnos vida, salud, en todas las áreas, muchas veces nosotros nos frustramos. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento, como lo dije anteriormente, nos limitamos a lo que vemos, pero no hay una verdadera conversión en Cristo Jesús. Y es lo que nosotros necesitamos, hermanos y hermanas, porque en un momento Dios nos va a permitir pasar por esa situación. ¿Cómo vamos a actuar? Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Era la salvación. El Evangelio es la medicina para la salvación de la perdición. Oiga, tremendo. En Mateo capítulo 18, versículo 11, nos dice Mateo 18, 11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. La humanidad estaba perdida, nosotros estamos perdidos, aún nosotros seguimos pecando. Y en Lucas 19, 10 nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué? Porque nuestro amado Señor Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Por naturaleza, la naturaleza humana es una naturaleza caída, que algo inherente hay en nuestra vida, en la vida del ser humano, que si se descuida un momento vuelve a caer. Vuelve, como dice la palabra del Señor, el perro otra vez vuelve a su vómito, y el cerdo o la marrana al lodo. ¿Por qué? Es allí donde nosotros debemos de mirar. Cuando eso ocurre, ¿es por qué? Porque el Evangelio no ha sido revelado, porque el Evangelio es poder de Dios para nuestra vida, para cambiarnos, para restaurarnos, para sanarnos, para direccionarnos, para bendecirnos en todas las áreas. Amén. Hermano, muchas veces si nosotros no entendemos esa gran verdad, porque muchas veces afecta más lo espiritual afecta a lo secular. Si nosotros no estamos bien espiritualmente, créame que va a afectar también secularmente. ¿Cómo estamos? Si el Evangelio es poder de Dios, ¿cómo estamos? Tenemos que tener un cambio, iglesia, mis amados hermanos y hermanas. Tenemos que tener un cambio. ¿Por qué? Porque Dios en su amor y en su misericordia nos llama a que cambiemos, a que seamos restaurados, a que seamos bendecidos. Amén. Porque el Señor Jesucristo, como nos dice Juan 14:6, y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino ¿por qué? Por mí. Solamente a través del Señor Jesucristo es el único que podemos llegar al Padre. Imagínense, en estos días me encontraba allí en Boyacá y trabajando y haciendo la obra del Señor, y Dios me permitía meditar en algo. Imagínense, Dios nos llama a su presencia. ¿Cómo nos presentamos? ¿Cómo nos presentamos nosotros? Cuando nosotros tenemos la verdad, tenemos el Evangelio, y llegara un momento que el Señor dijera, bueno, venga acá, Juanito,
Venga para acá, Pedrito. Venga para acá, Nelly. Venga para acá, Edilberto. ¿Estaríamos preparados para presentarnos? Venga para acá, Sila. Estamos a cuentas. ¿Cómo nos presentaríamos ante Dios? Espera un momento. Lo primero que nosotros pensaríamos, no, pero es que yo soy joven. Para Dios no hay acepción de personas. Dios, tanto niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, debemos de entender que hay una verdad soberana, que hay un día que tendremos que partir y estar ante la presencia de Dios. ¿Cómo nos vamos a presentar? Si tal vez ni siquiera hemos perdonado, tal vez desafortunadamente nos hemos aferrado tanto a las cosas del mundo, a las cosas que no vemos el daño o las cosas que podemos llegar a cometer, y ante Dios, ¿qué? Pero me dice la palabra del Señor allí en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La humanidad está sometida a la esclavitud del pecado, bajo un tirano que no se podía escapar, que era Satanás. Pero el Señor Jesucristo, el poder del Evangelio, nos habla que el Señor Jesucristo nos libra de la tiranía del pecado. Amén. El Señor Jesucristo nos sana. Y hay una alabanza, una adoración que dice que Cristo sana, salva, bautiza y da poder. El Señor Jesucristo, ¿qué? Sana, salva, bautiza y da poder. Eso es el poder del Evangelio. Y no nos debemos de avergonzar. Debemos de entender esa gran verdad. Que esa gran verdad sea revelada en nuestra mente, en nuestro corazón. Y que podamos nosotros ser esos hermanos, hermanas en Cristo Jesús. Y esos hijos de Dios que realmente tengamos esa revelación de su palabra, que el Evangelio no es una carta simplemente, sino que el mismo nuestro amado Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo, obrando en cada vida, en cada corazón. ¿Por qué? Porque desafortunadamente el hombre y la mujer cometemos desatinos, cometemos errores. Por eso nos dice Romanos capítulo 6:23, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos una oportunidad. Vivamos el Evangelio. Que esta palabra sea revelada. Amén. Pongámonos en pie, por favor. No sé cuál sea su situación. Solamente Dios y mis amados hermanos y hermanas. Pero hoy Dios nos ha llamado a que realmente analicemos si realmente estamos viviendo el Evangelio. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, esta mañana venimos ante tu presencia y te damos gracias por tu infinito amor y tu infinita misericordia. Gracias porque tu palabra es poder, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, estar en tus caminos, Señor maravilloso. Como Pablo lo afirmaba y está plasmado allí en tu palabra, Señor, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder tuyo, Padre glorioso. Porque a través de tu palabra y la revelación de ella nos trae salvación a todos aquellos que creemos en ti, Señor Rey Celestial. Gracias, porque tu palabra, Señor, y tu presencia, amado Señor Jesucristo,
nos trae justicia, Señor Rey Celestial. Y esa justicia, Señor, será revelada, Señor maravilloso, por fe en Cristo Jesús. Y es necesario, Padre, que nosotros tengamos fe, Señor maravilloso, porque nos dice tu palabra: mas el justo por fe vivirá, Señor maravilloso. Cuando nosotros no tenemos fe, Señor, cuando vienen dudas, cuando vienen momentos de prueba y perdemos, Señor, la dirección, Padre glorioso, y la convicción en ti, Señor maravilloso, eso no te agrada, Señor. Lo que sí sabemos, Padre, es que tú nos amas de una manera tan especial, y el propósito tuyo es que nosotros seamos bendecidos, Señor Rey Celestial. Padre, gracias. Te pido de una manera especial que tu Santo Espíritu sea revelando esta gran verdad, Señor. Que no salgamos simplemente con un conocimiento, Padre, sino que lo llevemos, Señor, a vivir tu palabra, para honra y gloria de tu nombre, en nombre de Cristo Jesús. Gracias. Gracias por tu infinito amor y tu infinita misericordia por cada hermano, por cada hogar, por cada familia, por cada persona que nos sigue, Señor, a través de nuestra página Real Sacerdocio, y por cada miembro de Real Sacerdocio, Padre. Gracias. Bendecimos sus vidas, bendecimos sus corazones, bendecimos, Señor, que tu palabra sea revelada, Señor, y que podamos, Señor, vivir, Señor, como nos decía Pablo, Señor maravilloso. Y hoy nos permite, Señor, enseñarnos a través de la vida y de los escritos, Señor, de tu hijo Pablo, del apóstol Pablo, Señor Rey Celestial. Gracias, porque no me avergüenzo del evangelio, Señor, porque es poder tuyo, Padre, para salvación, Señor maravilloso, a todo aquel que cree, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Padre, también oramos, Señor, por aquellas personas que están pasando situaciones adversas, Padre. Te pedimos, Padre, que tu mano poderosa sea manifiesta, Señor, en cada corazón, en cada vida, Señor. Sea obrando en sanidad, restauración y liberación, en el nombre de Cristo Jesús, Dios nuestro. Y declaramos, Señor, tu palabra, Señor, porque es poder tuyo, Señor Rey Celestial. Es poder de Dios, Padre, operando, Señor, en cada vida, en cada corazón, Señor, para liberarnos, para restaurarnos, para afirmarnos, para darnos, Señor, vida y vida en abundancia en ti, Señor Jesús. Gracias, Padre glorioso, por cada milagro, por cada una de las cosas, Señor, que estás haciendo de una manera tan especial, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en cada persona. Amén y amén. Gloria a ti, Señor. Bueno, mis hermanos, tenemos también el privilegio de mi esposa. Mis amados hermanos, vamos a orar por la ofrenda, pero quiero que también aprendamos un poco más sobre ello, de que Él también ha establecido la iglesia para bendecir económicamente y sostener la iglesia de Cristo, amén. Y también, aparte de ello, el Señor lo hace de una manera milagrosa. Si nosotros no lo hacemos, el propósito del Señor es que nosotros seamos bendecidos a través de ese modo de ofrendar, amén, a través de ese mandamiento que el Señor dejó. Y dice ahí en Filipenses, habla de las dádivas de los filipenses. ¿Y a quién habla Pablo? A Filipos, a la iglesia de Filipos, y les dice, y está agradecido porque ellos fueron solícitos en dar para el momento de que Pablo necesitó en su viaje misionero, para el momento que él necesitó para constituir cada iglesia, amén, que él fundó. Y habla en Filipenses 4, 18 en adelante, dice:
pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Habla de una ofrenda material. De hecho es una ofrenda económica, si vemos el contexto. Mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que no, dice el verso 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en su cuenta, porque ustedes proveyeron para mis necesidades, dice el apóstol Pablo. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por la enseñanza que nos dejas, Señor, allí a través de Pablo y de la iglesia de Filipos, Señor, porque ellos en su escasez, ellos fueron generosos en dar, Señor, para tu obra, sin cuestionar, sin preguntar, Señor, sino viendo que lo hicieron con alegría de corazón para mantener o sostener, Señor, la iglesia de Cristo, para sostener, Señor Dios, aquella obra que los apóstoles hacían en aquel tiempo. Y asimismo, Señor Dios, hoy en día, Padre Celestial, también la iglesia necesita esa ofrenda económica, Dios. Tanto la organización como cada uno, Señor, de los necesitados. Padre, te damos gracias. Gracias porque el apóstol Pablo era muy claro, tú a través de él, diciendo que no buscaba dádivas, Señor. Porque de cualquier persona podía venir una bendición. Pero que él buscaba, Señor Dios, que la iglesia fuera bendecida por este maravilloso don de dar, Señor amado. Porque hay quienes dan y les es añadido más. Porque si dan, Señor Dios amado, si damos, nos es también, Señor Dios maravilloso, dice tu palabra, que nos darás medida buena, apretada y remecida. Dios, gracias. Hoy con alegría de corazón, Señor, y no por tristeza, ofrendamos dándote gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor, porque es de lo tomado de tu mano que nosotros damos, Señor Dios, esa ofrenda para los santos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados pueden pasar a ofrendar, Dios les bendiga, y mientras ofrendamos también para que seamos yendo en nuestra casa. Recuerden que hay sin participar de ella también para de la economía de la iglesia. Les recuerdo que esto es casa y pues toca aportar para ayudas del arriendo también. Cuando no se completa, nos toca a nosotros también mirar cómo hacerlo. Amén. Hay muchas necesidades, además de ayudar a las personas que a veces están necesitadas, todo ello. Gloria al Señor.